Buenos días, buenos días. ¿Qué dicen los días de muertos? ¿Cuántas biografías dijimos? ¿Como 15? 5. Muy bien. Vamos a dar una breve introducción y luego me platican sus penas. Estábamos trabajando la música en el modernismo, específicamente en el campo de la música. Se inicia al inicio del siglo XX, pero ya con antecedentes, ¿no? Obviamente. Un movimiento siempre trae antecedentes, no es puro, no es original, siempre trae eh, arrastrando cuestiones de otro movimiento, de otra época, y el modernismo pues, no es la excepción, ¿no? Y en esta época se da una serie de innovaciones que condujeron justamente a nuevas formas de organizar, sobre todo en el mundo musical, entran aspectos armónicos, melódicos, rítmicos. Es como ahorita, ¿no? Dentro de, por ejemplo, en el rock. El rock es un género que se ha prestado para tener varias ramas, opciones, variantes. El metal también, heavy metal, duty metal, black metal, metal, etcétera. De un movimiento se desprenden otras ramas o modificaciones, ¿no? El country, la música country también, el folk, el country puro, el folk rock, folk country mezclado con elementos urbanos, el blues. Originalmente el blues se tocaba con una armónica y una guitarra acústica, allá en los campos de algodón, en Luisiana, en Atlanta, en aquellos lugares. Y hoy día los grupos de blues han incorporado instrumentos electrónicos, el bajo eléctrico, la batería, incluso piano eléctrico. Entonces se van innovando de una raíz y surgen variantes. Por eso la palabra más asociada a este periodo es justamente la innovación. Y entra en juego también la cuestión tecnológica, la invención de nuevos aparatos, sonidos. Por ejemplo, ahorita la música electrónica tiene otra forma de interpretarse digamos, al rock tradicional. Muy bien, ¿quién quiere puntitos? Con mi lista mágica. Profe, una duda. Vale, diga. ¿Eran con pedir nacionalistas se refería mexicanos? Aquí agarramos parejo. Es que yo no solo puse mexicanos y luego me entró la duda de que si se refería a compositores mexicanos por lo mismo del nacionalismo y eso. No, el nacionalismo se dio en todos los países. Aquí en México. Pues, si gusta yo. Adelante, mientras paso lista viendo aquí a los invitados. Adelante, Mar Michelle. Am, a mí, bueno, de los que yo encontré fue Manuel de Falla, Uf, que fue un compositor argentino y pues es uno de los representantes del nacionalismo musical y, no, perdón, español, y uno de los compositores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX, junto a Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y Joaquín Rodrigo, y uno de los más grandes compositores españoles de todos los tiempos. También tengo a Silvestre Revueltas, que fue un compositor mexicano modernista de música sinfónica de la primera mitad del siglo XX. Violinista y director de orquesta, es considerado como uno de los compositores más influyentes de México por el alcance y originalidad de su música de cámara y de ciertas obras que se han vuelto una parte muy importante del repertorio orquestal. Estas obras, notablemente Sensemaya, son frecuentemente interpretadas sobre todo en Latinoamérica. Así es. Nada más un paréntesis.
Ahorita le seguimos. Ajá. Sí, Silvestre Revueltas viene de una familia de artistas 100%. Por ejemplo, tenía un hermano que era escritor, José Revueltas, y era tan revuelto que terminó en las Islas Marías por sus ideas. Y Fermín Revueltas, que era pintor. Entonces, familia de artistas, y él incorporó temas de la historia de México, los musicalizó en sinfonías y es uno de los máximos representantes de la música modernista de México, Silvestre Revueltas. Joaquín Rodrigo compuso el famosísimo que todo el mundo canta en la música que le llaman culta, el concierto de Aranjuez. Una composición bellísima. Bueno, ¿qué más, Michelle? Mientras tomo También tengo a George Gershwin, que fue un compositor y pianista estadounidense. Es reconocido popularmente por haber logrado hacer una amalgama perfecta entre la música clásica y el jazz, lo que se llega a evidenciar en sus prodigiosas obras. Sí, la Rapsodia. También Sí, Heitor Villalobos. ese es brasileiro. Heitor fue un director y de orquesta así brasileño, y su música estuvo influida tanto por la música folclórica brasileña como por la música clásica europea. Así es, ¿Y ya? de ahí se toman. Thank you. Ahora estás en la foto muy asombrada. ¿Por qué? No sé si estás viendo un cuadro pictórico, un cometa, una piñata que no se quebra. Algo estás viendo. Sí, Heitor Villalobos, un brasileiro que influyó mucho en la música, digamos, folclórica tradicional del Brasil, como lo es la samba, el bossa nova, son los típicos ritmos del Brasil, con una cantante súper rebelde, a la Janis Joplin, se llamaba Elis Regina. No sé si la han escuchado. Si algún día tienen chance, Elis Regina era una mujer archi contra súper rebelde en todos sentidos y tenía una voz excelente, ¿no? Y tienen influencias de Heitor Villalobos. ¿Y qué más? ¿A quién más dijiste? Heitor Villalobos, dijiste otro anterior. Ah, el gringo, era judío gringo, compuso la famosísima Rapsodia en Azul, que casi todas las grandes bandas que surgieron en los 50 la tocaban, ¿no? Como Benny Goodman, Chet Baker, otro que nunca encontraron su cadáver, una muerte misteriosa, Glenn Miller, entre otros. Muy bien, su puntito a... Profe, Diga. dice Mario que si no hay problema si lo dejan ahorita porque tenía problemas con su internet. No, acuérdate que aquí entra todo el mundo. Ok. Sí, es que a veces hay problemas que uno no ve y pues se entiende. ¿Quién más quiere participar antes de seguir? Profe, ¿puedo empezar yo? Claro que sí. Dice Axele que encontró a Manuel M. Ponce con la canción de Estrellita, que es su famosísima y que nace en Zacatecas. ¿Sí saben por qué se llama Zacatecas? No, profe, ¿por qué? Porque es un lugar donde abunda el zacate. Y ahí se deriva abundancia de zacate. Muy bien, Silvia Lino, te escuchamos. Bueno, pues yo encontré uno que era ruso, se llama Mikhail Glinka. Fue el primer compositor ruso en ser conocido fuera de su país y generalmente se le considera el padre de la música rusa. Su trabajo ejerció una gran influencia en las generaciones siguientes de compositores de su pueblo.
Exacto. En Polonia Perdón, es el encontré... famoso, Ah, sí. perdón, Silvia, es el famosísimo grupo de los cinco. Aparte de músico, era científico, creo que era químico, y él rescató gran parte de la música folclórica abundantísima que hay en Rusia, y fue un guía para futuros músicos y compositores. Perdón, Silvia, prosigue. También de Polonia encontré a Frédéric Chopin. Fue un compositor y virtuoso pianista polaco considerado como uno de los más importantes de la historia. Su perfecta técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica ha sido comparadas históricamente con las de Johann Sebastian Bach, Franz Liszt y Ludwig van Beethoven por su perdurable influencia en la música de tiempos posteriores. La obra de Chopin representa el romanticismo musical en su estado más puro. Sí, 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 sí. Era pianista. Murió joven de la enfermedad de moda de aquellos días, la tuberculosis. Se casó con una escritora también tremendamente rebelde, fue de las primeras mujeres que utilizó pantalones en la Europa de aquellos días. George Sand era una novelista. Dos espíritus totalmente opuestos. Federico Chopin era tranquilo, melancólico, apacible, y su mujer George Sand era absolutamente todo lo contrario. Rebelde, anarquista, andaba de un lado a otro, y duraron 10 años matrimoniados. Algo, pues, sorprendente, ¿no? Dados los dos caracteres opuestos. Y Chopin fue un nacionalista 100%. Gómez Alan compuso las famosísimas polonesas, que son como himnos a su país, Polonia, y las mazurcas, que se llama así como el piano se escucha como si se estuviera desgranando, como un elote, como una mazorca. Y su música es muy nostálgica, muy melancólica. En el piano, él fue pianista 100%, y ahí lo tenemos en la película del pianista, no sé si alguien la vio. Creo que ahí se escucha música de Chopin, el que la hace del pianista ahí. Cuando los alemanes invaden Polonia y Varsovia y empiezan a poner muros en el barrio judío, estableciendo el primer gueto alemán en Europa, encerrando a los judíos en su propio barrio, y posteriormente, pues ya, ustedes saben, atrás de la historia, todos los campos de concentración, ¿no? Auschwitz, Treblinka, Birkenau, etc. Muy bien, Silvia Lino, ¿algo más o...? Pues el tercero que encontré fue de Hungría, es Bela Bartók. Fue un famoso compositor húngaro, nació en 1881 y murió en 1945, que arranca del nacionalismo para llegar a su última creación, a la abstracción musical. Recogió en sus obras ritmos exóticos y desconocidos, así como escalas primitivas como la pentatónica. Sí, incluso hay una variante en la música moderna, modernista, que se llama así el primitivismo. Es como el hip hop, el rap, así, géneros que se desprenden de otro, ¿no? Y así se le llama el primitivismo, justamente. Ahora, ¿por qué desarrollaron el nacionalismo estas gentes? Por las continuas invasiones de un país a otro. Acuérdense que Europa está muy ligado a los continentes, perdón, los países. Hay países que tienen frontera con 5 países, ¿no? Es para que vean. Suiza hace frontera con Alemania, con Austria, con Italia, incluso hay varios idiomas en Suiza que se hablan con fluidez y con cierta normalidad. Por ejemplo, se habla mucho el francés, el alemán, el italiano, el suizo.
dada la cercanía de las fronteras. Entonces las invasiones eran continuas y despertaba en los jóvenes el deseo de liberarse, expresando un nacionalismo, y los artistas pues lo reflejaron en su música, los poetas en sus escritos, los pintores en sus cuadros, y era un nacionalismo puro, ¿no? Que arranca desde Napoleón cuando le dio por invadir países y asociarlos a la Francia. Acuérdense que hasta a nosotros nos invadió Francia en la famosa batalla de Puebla, el 5 de mayo, donde le pusieron una paliza a los franceses, pero después se desquitaron terrible. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera puntito? Bueno, en lo que le rascan. Profe, pues yo también No alcancé a ver. encontré sobre uno de Noruega que se llama Edvard Grieg. Dice que comenzó a componer música nacional después de visitar Ole Bull, un violinista e investigador de la música tradicional. Sus piezas más notables son de música incidental, incluyendo su música para el Per Gynt de Ibsen. También compuso muchas obras para piano en un estilo internacional. Sí, Per Gynt es un personaje de Ibsen. ¿Y quién era Ibsen? Un escritor de obras de teatro, famosísimo en su tiempo. Era, creo que sueco, sí. Ibsen. Y Grieg se inspiró en uno de los personajes de Peter Grieg, en alguna de las obras de Ibsen, famosísimo. La más famosa era la de Casa de Muñecas, una obra de teatro que recorrió toda Europa, y toma ese personaje como una influencia para escribir música, Grieg. Y también es muy famosa esta obra en el campo de lo que le llaman la música clásica, ¿no? Con sus reservas la palabra clásica, ¿no? Porque es muy discutible esa palabra. Muy bien, Silvia, tienes como 40,000 puntos. Algo me escribió Axel y no vi. Bueno, mencionó también a un autor mexicano, Ponce, con su famosísima canción de Estrellita, que en muchísimos idiomas la interpretan, de Manuel M. Ponce, un compositor mexicano de aquellos días, también de Pablo de Moncayo, el famoso Guapango de Moncayo, Silvestre Revueltas, que dijo Michelle, que otros músicos de aquellos días, muchos mexicanos que son interpretados por las mejores orquestas del mundo. Y aquí, bien, gracias. No los conocemos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Profe, dice Axel que ella le puso su información en el chat porque tiene problemas con su audio. Sí, sí, sí la vi hace ratito. Es correcto. Una de las características principales de la música modernista es la pluralidad lingüística, es decir, hubo una combinación de muchos géneros, por eso se llama pluralidad. No era un género así puro como se tocaba en el barroco. En el barroco había abundancia de adornos en las obras musicales de Vivaldi, de Händel, del mismo Bach. Y en el neoclasicismo pues, también se sujetaba a reglas la música, con Franz Schubert, con el mismo Beethoven, que fue una transición entre el neoclásico y el romántico, Wolfgang Amadeus Mozart. Y acá en la cuestión modernista se asume una pluralidad, es decir, se rompe el molde y aparecen varias formas de interpretar, incluyendo el folclore que decíamos, o sea, la música popular de cada pueblo. Por ejemplo, Brahms escribió las famosísimas danzas húngaras del folclore húngaro, las escardas también, que son bellísimas.
son piezas populares que compuso la gente común, o sea, el pueblo, y los famosísimos músicos la llevaron a sus obras, y en ese sentido se habla de una pluralidad lingüística. ¿Tienen algo más que le rasquen a Google? Ahora, la música modernista se refiere a la música escrita, en este sentido, en la tradición europea, lo que decíamos ahorita, que se conoce como música clásica, que abarca un periodo más o menos, o sea, se dan fechas tentativas, no quiere decir, ya desde este año arranca, ¿no? Dijimos que hay antecedentes, pero tentativamente se abarca de 1910 al 1975 en el siglo XX, donde hubo una gran cantidad de cambios históricos, filosóficos. Surgen un montón de filósofos que le cambian la mentalidad al ser humano. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Martin Heidegger, son filósofos que le presentan al hombre del siglo XX una cosmovisión muy distinta a lo que fue en el siglo XIX. Karl Jaspers, Kierkegaard, Miguel de Unamuno. Entonces eso influye en la música. La música se torna más abstracta, más pura, es decir, como más científica, más fría. Y la influencia viene de estos pensadores, así como el Schopenhauer del siglo XIX, que era un filósofo ultra pesimista que influyó en varios músicos del siglo XIX. Era muy pesimista don Schopenhauer. Todos esos filósofos que han visto o ven o vieron en Filosóficos 2. Muy bien. La música modernista tiene un antecedente, ya dijimos, el romanticismo y el post-romanticismo. Post quiere decir después. Y se incorporan a los elementos modernos. Lo que decíamos ahorita, ¿no? No hay un movimiento, un estilo puro. Hay combinaciones. Por ejemplo, ustedes, si tienen un grupo favorito, si lo escuchan bien, van a ver que hay influencias de otros grupos. ¿Alguien tiene algún ejemplo de eso? Un cantante, un grupo, que digan, me gusta, pero sí suena un poquillo como a A, como a B, como a C. Hablen para que yo no los aburra. Dios mío, haz que hablen. ¿Qué músicos dijo, profe? No, que a veces nos gusta un músico o un grupo y decimos, si lo escuchamos bien, bien, vamos a notar que tiene influencias de otro grupo o de otro músico. Es decir, no hay un músico o un grupo puro, puro, puro. Se distingue por su estilo, pero también tiene influencias de otros. Eso era lo que les preguntaba. Que si tienen el gusto por un músico o grupo y han descubierto que tienen influencias de otros. Esa era la Pues de hecho, pregunta. todos los músicos, ¿no, profe? O sea, bueno, todas las bandas o todos los artistas, pues están como, bueno, tienen cierta, ¿cómo se le puede decir? Como inspiración en otros, pero bueno, de los que a mí me gustan, creo que nunca me he puesto a investigar así bien, bien, como qué influencia tienen de otros artistas o de otro grupo. ¿Cómo qué grupos te gustan? Pues, Dilo, hombre. pues de todo, profe. Yo estoy feliz escuchando Es los que grupos. de, Con uno que me digas. ay, pues no sé, profe. Bueno, en tu casa, ¿de qué música tienes? Pues es que como que todos tenemos gustos musicales muy, muy, muy diferentes. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, a mi papá le gusta de
Antonio Aguilar y así. Y por ejemplo, mi hermano mayor les gusta más como Kiss, Iron Maiden y todo ese tipo de cosas. O sea, como que tenemos gustos muy diferentes. Así es. Y está excelente. Antonio Aguilar suena muy bien con banda de viento, la auténtica, ¿eh? La banda zacatecana, la banda con tambores. Muy bien, entonces la música modernista se basa en los valores filosóficos y estéticos del modernismo. Lo acabamos de decir ahorita, valores filosóficos. Es que hubo un periodo que se llama entreguerras, cuando termina la Primera Guerra Mundial y antes de que empiece la Segunda, el ser humano europeo se desanimó por la devastación que hubo en la Guerra Mundial, que nunca se había visto una batalla con tan grandes dimensiones. Peleaba un pueblo contra otro, un reino contra otro, un país contra otro. Pero el hombre vio con asombro que en esta guerra participaron muchos países y Europa se devastó y el ánimo del ser humano cayó en una depresión y una crisis porque se preguntaban, ¿de qué sirve construir mi existencia si va a llegar un acontecimiento externo ajeno a mí y me va a destruir todo mi panorama de vida y lo que he construido? Es ahí cuando surge dice aquí valores filosóficos, cuando surge el famosísimo existencialismo, que tiene como máximos representantes a Albert Camus y a Jean-Paul Sartre, que incluso rechaza el premio Nobel. Dice, no, no lo quiero. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, ya cuando el hombre empezaba a confiar en sí mismo, viene otra guerra, ¡pum!, de grandes dimensiones y daños. Y todo eso influye en la filosofía, en la estética, en el arte, en la tradición, en la innovación de la música. Cambian los patrones musicales de una manera radical, porque queramos o no, todo lo que se mueve en torno nuestro nos influye, desde nuestro hogar, la escuela, amigos, libros que leemos, música, todo influye en nuestro, vamos a llamarle espíritu, en nuestro intelecto. Y en Europa las dos guerras influyeron terriblemente. Y en este sentido surge una nueva postura que se llama la vanguardia, los vanguardistas. ¿A qué le suena la palabra vanguardia? Cuando decimos, está la vanguardia, ¿qué será vanguardia? A ver, rásquenle ahí a ver qué dice. La vanguardia. Es un término del ejército. Ya investigué yo, profe. Eso. A ver, Nancy Gómez. Dice, parte de un ejército o de una fuerza desplegada que avanza en la parte delantera por delante del cuerpo principal o que se mantiene más cerca del enemigo. Exacto. Gracias, Nancy Gómez. La vanguardia, la palabra vanguardia es una palabra francesa que significa el que va adelante. Por eso ustedes han oído la vanguardia en la moda, en la música, bla, bla, bla. Es que un ejército está compuesto de tres partes principales. La vanguardia, el que va adelante, la parte del medio, que es todo el ejército, el grueso del ejército, y la retaguardia, que es el que va cuidando las espaldas del ejército. Entonces la vanguardia se traslada a la palabra al mundo del arte y se conoce como vanguardistas a los que rompieron otra vez moldes y empezaron a desarrollar un arte más rebelde, más adelantado. Y dentro de la vanguardia surgen los ismos, también se les conoce así. ¿Por qué? Porque surge el futurismo, el creacionismo, el dadaísmo,
el impresionismo, el ultraísmo, por eso se llaman ismos. Y esto influye en la música, en la literatura, en la pintura, en la arquitectura. Se empiezan a ver edificios y construcciones muy, muy, muy distintas a las estructuras convencionales, ¿no? Allá en Europa hay edificios muy distintos a lo tradicional. Todo esto es producto de la vanguardia. El futurismo, por ejemplo, que rompe con las ideas del pasado, con Marinetti allá en Italia, el dadaísmo con Tristán Tzara, un judío húngaro, que otro, eh, el cubismo, es otro con Pablo Picasso, lo traslada a la pintura. Se llama cubismo porque sus temas están basados en figuras geométricas, el cubo y demás. Vean los cuadros, Guernica, entre otros. Salvador Dalí, otro loco en la pintura, que pintaba relojes que se están cayendo así como de la mesa. O sea, rompen. Y en la música ni se diga. Surgen nuevos tonos. Eric Satie, que componía canciones para interpretarse al revés. Surgen composiciones para piano a 4 manos, o sea, 2 músicos tocando al mismo tiempo, uno de los graves y otro los tonos centrales y agudos, y los intercalan. Todo esto entra en el mundo de las vanguardias, es decir, una música totalmente innovadora. A diferencia de periodos anteriores, virtualmente todos los compositores de este periodo participaron en varios movimientos musicales diferentes. Lo que decíamos ahorita, no son propiamente puros. Aparte se empieza a dar ya la globalización, que no es nueva. Hay globalizaciones, ha habido en varias etapas. Lo que pasa es que la de hoy día abarca totalmente la humanidad, pero antes ha habido globalizaciones. La misma conquista de América por parte de los europeos globalizó el mundo. Cuando llegan los ingleses a lo que es hoy Estados Unidos, los franceses a Canadá, los españoles a casi toda América Latina, los portugueses a Brasil, los holandeses a las Guayanas. Entonces, esa fue una globalización cultural. Para bien, para mal, no sé, pero se dio. ¿Sí o no, Michelle? Ahí andas. Con eso de que Sí, estamos profe, aquí juntos. estoy. ¿Fue buena o mala la conquista? Pues para mí fue mala, profe. ¿Por qué? Por eso. Por la manera en la que se... O sea, no estoy diciendo que es algo no, es que actualmente alguien más nos habría conquistado y habría sido la misma historia, pero no me gusta que haya gente que lo ve como algo tan glorificado, así como de que, es que gracias a ellos evolucionamos. Pues no, de hecho nosotros éramos, bueno, nuestros antepasados o los antepasados de México, era una civilización muy, no avanzada, porque sí tenían obviamente cosas de indígenas y algunas costumbres que eran muy bestiales, como el hecho de que sacrificaban gente y eso, pero Sí. igual teníamos astrología, matemáticas, nuestro sistema económico, a pesar de no utilizarse dinero, utilizábamos el cacao como moneda de cambio, era muy bueno, no había gente pobre, todos tenían una función que cumplir dentro de nuestra sociedad, si queremos llamarlo así. O sea, siento que realmente se perdieron muchas cosas que en algún punto jamás debieron de haberse perdido. Por ejemplo, los mayas inventaron el cero. Los mayas tenían una numeración vigesimal de 20 en 20. Los mayas tenían la numeración del 9, que es la que se utiliza en el diseño de las naves espaciales. Los mayas construyeron ¿cómo se llama? Un observatorio. Se llamaba el Caracol. Los gringos
se inspiraron en ese observatorio para hacer el de Monte Palomar, el más avanzado en su tiempo. Pero también había cosas terribles, ¿eh? Los aztecas comían carne humana, sí sabían, ¿verdad? Sacrificaban a los sujetos al dios Sol Tonatiuh y al dios Colibrí, que era Huitzilopochtli, el dios hechicero zurdo. Sacabanle el corazón a los que se ajusticiaban y luego partían el cuerpo y ¡pum!, se lo comían con la planta sagrada del maíz. Nota, En pozole. ese es el origen del pozole, correcto. Pura vitamina T, tacos, tortas, totopos, tamales, tortillas. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos queda? 3 minutillos. ¿Qué más comentarios? Surgen ejemplos. Por ejemplo, Schoenberg crea el sonido dodecafónico, es decir, incorpora 12 sonidos a la música, y lo tildaron de loco, de orate, a toda esta gente que se adelantó. A Claude Aquil Debussy, cuando presentó sus obras en público, lo andaban linchando, ¿y eso qué fue? ¿O es una burla? ¿O de qué se trata tu música? Y hoy día es uno de los más respetados. El mismo Strauss, cuando cambia los compases en la música, alocó a la gente porque la puso a bailar. Incluso la llamaban esa música erótica y negativa porque acercaba a las parejas al tocamiento, ¿no? El vals. Era algo, que se señalaba terriblemente. Como cuando llegó el mambo a México, hubo campañas contra Pérez Prado de que no lo dejaran entrar a México porque había compuesto un ritmo musical diabólico, el mambo. Y hoy todo el mundo se da vida bailando mambo, ¿no? ¡Qué rico mambo! El mismo Cancán, que le llamaban la música del diablo en la Francia. Y era súper señaladísima la música del Cancán en la Francia de los 800. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos para continuar con este tema. Rásquenle y nos vemos la siguiente. ¿No tienen alguna opinión más? Tarea, le voy a rascar a Google para seguir comentando la música impresionista. Y con eso terminamos y nos vemos. ¿Sale? Sí, profe, nos Ok, vemos. gracias. Gracias.